Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 6 de Hidden Agenda. Me estoy enamorando basados en el libro. Quiero estar con esta persona, quiero ser su apoyo, quiero estar en sus ojos, quiero ser todo para él. Él es mi amor y también lo será todo en mi vida. En ese momento le hice una pregunta a Hiranai sobre el amor. Si amara a alguien, ¿cómo se sentiría? Su respuesta fue, quiero estar con la persona que amo. Si es así, ¿qué hay de él? ¿Quiere estar con Hiranai por amor? ¿Qué hay de Nita? ¿Alguna vez ha querido estar con Nita? El ceño sobre los hermosos ojos se frunció cada vez más, debido a los pensamientos que no dejaban de dar vueltas por su mente. Se preguntaba si lo que siente por Nita es amor, o solo un encanto, cariño, no amor verdadero. ¿Qué pasa con Jock? ¿Por qué de repente pensó en querer estar con Jock? ¿Y con Pat Cott? ¿Alguna vez pensó en querer estar con ellos? ¿Está sintiendo frío de nuevo? Comiendo y suspirando al mismo tiempo, una voz suave vino de la persona sentada enfrente, haciendo que los ojos marrones oscuros que estaban fijos en la olla hirviendo, llena de verduras, albóndigas de carne y rebanadas de carne, se levantaran para mirarlo. No, ¿o estás enfermo? Dijiste que tenías frío. ¿Hace frío ahora? Estoy mejor ahora. Entonces, ¿qué es lo que te sucede? Preguntó de nuevo, mirando fijamente a Sintak, lo que hizo que no pudiera evitar decir lo que tenía en mente. Oh, yo solo estaba pensando en lo que dijiste antes, acerca de cuando amas a alguien, quieres estar con esa persona. Y entonces sus ojos se entrecerraron mientras metía los fideos en su boca. Bueno, lo pensé, realmente no sé si quiero estar con Nita. Es porque no amas a Nita en primer lugar. ¿No te lo había dicho antes? Entonces, si me acercara más a Nita, querría estar con Nita más de lo que quiero ahora. ¿Cierto? Hiranai, que estaba sentado frente a él comiendo olla caliente, se congeló instantáneamente. Hey, maldito tonto, estaba tan buen humor y me lo echaste a perder con esas palabras que no tienen sentido. ¿Cómo se supone que voy a saberlo, eh? Ah, come y luego hablaremos. La figura alta y robusta cambió de tema, trayendo más albóndigas y verduras de la olla al plato de Sintak. No sabía cómo animar a Sintak a acercarse a Nita, pero si Sintak se ponía en contacto con Nita y realmente se enamoró de ella, todo el tiempo invertido habría sido en vano. Es suficiente, Jock. Hay tanta comida que no puedo comerla toda. Cómelo todo. No puedo comerlo todo yo solo. Ayúdame a comer estas albóndigas. La mano blanca tomó una albóndiga que estaba en su propio plato y la colocó en el plato de Hiranai. Cuando fui a buscarte, dijiste que tenías mucha hambre. Por la mañana me desperté con mucha hambre. Probablemente fue porque me quedé despierto hasta muy tarde. La frase quedarse despierto hasta tarde hizo que el cuerpo alto sonriera. ¿Hasta qué hora estuviste despierto? Hasta la medianoche. ¿A qué hora te duermes a más tardar? Bueno, creo que poco después de la medianoche. ¿Cómo lograste llegar a cuarto año? Así ha sido todos estos años. Sintek reflexionó. No sabía cómo eran hábitos nocturnos de los demás, pero tanto Alokok como Pruxa solían hacer sus trabajos por la noche, y a él siempre lo llamaron niño sano porque elige dormir temprano y levantarse temprano para tener una mañana productiva. ¿Es tan diferente de los demás? ¿Y tú? Preguntó la figura esbelta y rostro brillante. Un par de ojos lo miraron con picardía. No dormí nada. El dueño de los hermosos ojos lo miraron sorprendido. ¿En serio? ¿No puedes dormir? ¿Por qué no dormiste? ¿Estabas haciendo un proyecto? No, es por la persona que estaba conmigo. No dejaba de molestarme en su mente. ¿Eh? Bueno, es como tenía cosas que hacer hasta la mañana. La respuesta hizo que Sintak pusiera una expresión de asombro, lo cual provocó que Hiranai comenzara a reír. ¿De verdad lo crees? Al ser interrogado de esta manera, con un tono burlón y sarcástico, Sintak tuvo que recuperar la compostura al instante. Oh, soy una persona, no una máquina. ¿Quién va a hacer algo hasta la mañana? Hiranai se rió entre dientes y sacudió su cabeza ante tal inocencia.